Buen día, amados hermanos. Dios les bendice, iglesia. Esperemos que estén buscando al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús y así mismo que les esté hablando y que les esté revelando y que esté cambiando realmente la vida de cada uno conforme al propósito de Dios. Hoy queremos ver o continuar viendo, ¿verdad?, el caso de la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros vemos que desde la eternidad eternidad tiempo, porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, pues ya establece tiempo. Entonces, en esta eternidad tiempo, ¿verdad? Vemos que se genera por parte de Satanás una guerra silenciosa para cambiar, o más bien en contra de la fe en Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a hablar mentira, va a hablar engaño, va a derribar los argumentos de Eva. Y aquí es muy importante cuándo y con quién hablas, porque si nosotros vemos y leemos ahí en Génesis 3, pues todo Génesis 3, nosotros vemos, ¿verdad?, que lo que hace el enemigo es que lanza una pregunta a Eva, pero lleva dosis de maldad, lleva injusticia, lleva mentira, lleva engaño. Y esto fue con la finalidad precisamente de llamar la atención de Eva. Eva y Satanás en la serpiente establecen un diálogo. Y posteriormente vemos que por cuanto Eva escuchó lo que Satanás en la serpiente le habló, pues vemos que en principio, ¿verdad?, está profanado su oído. Porque el oído, el Señor, en su creación perfecta, lo puso pues para que escuchara la voz de Dios. Y aquí Eva, ¿verdad?, conforme a lo que le pregunta Satanás en la serpiente, pone atento su oído y escucha realmente lo que Satanás en la serpiente le habla y posteriormente establece un diálogo. Y posteriormente, ¿verdad?, cuando ve que el árbol era bueno, codiciable para alcanzar sabiduría, vemos que se compromete el sentido de la vista. Esto es profanado cada uno de los sentidos de Eva. ¿Y cuál era el propósito de todo esto en esta guerra silenciosa que estableció el enemigo en la eternidad tiempo? Pues el propósito era llamar la atención de Eva y poner en Eva codicia. Y el propósito era golpetear, pegar la parte medular, el principio de vida en lo cual estaba basado el pacto que hizo Dios con Adán. Y este principio en el cual estaba basado el pacto de Dios con Adán fue la fe. Entonces la fe es un principio vital y entonces Satanás no hubiera podido hacer nada si no hubiera puesto el blanco o no hubiera emprendido esta guerra en contra de este principio vital, es decir, la fe en Dios. Entonces lo que hace aquí el enemigo es que va a derribar los argumentos de Eva porque él le lanza esa pregunta, ¿verdad?, en donde le dice, con que Dios os ha dicho, ¿verdad?, que no comáis de ningún árbol del huerto. Pero realmente eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente morirás. Esto se lo está realmente rectificando Eva, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer el enemigo, pues es derribar con mentira los argumentos de Eva. Va a calumniar, va a llamar a Dios mentiroso. Pero para esto, para derribar esta fe, para cambiar ya el propósito, para distorsionar tanto el propósito del pacto, ¿verdad?, lo que va a cambiar el enemigo, ¿verdad?, o lo que va a poner es mentira, ¿sí? Entonces, para esto él lo que hace es hablar mal de Dios, calumniar a Dios delante de Eva. Y aquí la cuestión es de que esta guerra silenciosa va a ser contra la fe y esto viene a ser realmente desde la eternidad y lo que hace esta guerra silenciosa, ¿verdad?, es que cambia la naturaleza de lo que Adán y Eva creyeron en Dios, ¿sí? Y por consiguiente,
la naturaleza de su fe. Si se cree en Dios por cuanto Dios es la divinidad, por cuanto Dios es eterno, por cuanto Dios es espíritu, por cuanto Dios es amor, por cuanto Dios es santidad, esa es la naturaleza de nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Cristo, porque Jesucristo es Dios. Pero cuando Satanás llega con la mentira, ¿verdad? Y le pone mentira, habla de Dios, y Eva cree esta mentira, entonces la naturaleza ya de lo que está creyendo Eva, esa mentira, pues la naturaleza de su fe es mentira y por lo tanto es injusticia y por lo tanto es muerte. Entonces cuando nosotros, por cuanto la fe en Dios, en Cristo, es un principio vital, es un principio de vida, cuando se distorsiona y cuando se cambia este principio para creer la mentira, se está cayendo en un pecado de muerte, ¿sí? Entonces, por eso les trajo realmente muerte a Adán y a Eva, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambiaron, ¿verdad? El creer la verdad por creer en la mentira, ¿sí? Entonces, esto los separó definitivamente de Dios. Y esto es una guerra, ¿verdad?, que el enemigo emprende desde la eternidad y fue con el propósito, ¿verdad?, de separar al hombre de Dios. Y por lo tanto, que el hombre creado por Dios creyera en él, en Satanás, ¿verdad? Ahora, entonces, desde miles de años el enemigo ha operado interponiendo mentira, interponiendo engaño entre Dios y el hombre. Entonces, esta mentira, este engaño, ¿verdad?, es en diversas modalidades y entonces lo que va a hacer el ser humano es que no va a ver a Dios, sino va a ver lo que Satanás le pone delante, que es la mentira y el engaño. Y esto puede ser realmente, ¿verdad? Pueden ser ídolos, pueden ser cuestiones de ocultismo, puede ser adivinación, mancias, puede ser el mismo mundo, puede ser religiones, puede ser inmundicia, drogas, puede ser adulterio, puede ser calumnia, mentira, etcétera. Entonces, la gente, todo esto el enemigo lo va a poner, ¿verdad? Y la gente es lo que va a ver y no va a poder ver a Dios. Entonces, el enemigo va a interponer esta mentira. ¿Qué interpuso Satanás entre Dios y Eva? La mentira, el engaño. Y aquí la cuestión es de que Eva creyó la mentira y entonces, ¿verdad?, su fe fue de naturaleza mentirosa. Su fe fue de naturaleza corrupta. Su fe fue de naturaleza injusticia. Y entonces, ¿verdad?, esto totalmente lo separó de Dios, ¿sí? Entonces, la gente, ¿verdad?, en lugar de buscar la verdad, de creer en Dios, pues entonces tiene fe en la mentira, en el engaño, en la maldad, en Satanás, y esta viene a ser la naturaleza de su fe, ¿sí? Entonces, esto es lo que realmente el enemigo hizo en la eternidad, que cambió a través de la mentira la naturaleza de la fe de Eva, porque Eva lo creyó, ¿verdad? Y por supuesto que también Adán, y entonces de esta manera se separan del Señor, ¿sí? Ok, entonces cuando el hombre vive de esta manera, en idolatría, en adulterios, ¿verdad?, pues la naturaleza de su fe va a cambiar. Él, aunque diga por conocimiento que cree en Dios, pues por cuanto vive con ídolos, por cuanto cree en ídolos, por cuanto cree en la mentira, ¿verdad?, pues esa va a ser la naturaleza de su fe. Y entonces se va a cambiar la naturaleza de la fe en Dios, que es justicia, la naturaleza de la fe en Cristo, que es justicia, por una fe mentirosa, por una fe que es injusticia, por cuanto se está creyendo en la mentira, ¿verdad? Y entonces, obviamente, que esto va a ser muerte, ¿sí? Ok, por eso nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, entonces vemos que es muy importante
¿Cuál es la naturaleza de lo que creemos? La naturaleza de lo que creyó Adán y Eva en principio, ¿verdad? Fue una fe divina. Pero cuando Satanás pone la mentira, entonces la naturaleza de lo que está creyendo Adán y Eva es injusticia. Es una fe mentirosa, es una fe de maldad, ¿sí? Es una fe falsa. Entonces el enemigo hace esta guerra silenciosa desde la eternidad tiempo y de esta manera sigue haciéndolo, ¿sí? Cuánta idolatría, cuánta brujería, cuánto ocultismo, cuánto satanismo, cuánta santería existe en el mundo. Y eso es lo que realmente las personas creen. Y esa es la naturaleza de su fe, pero están en un pecado de muerte porque está realmente cambiado, falseado, ¿verdad? Lo que es el principio vital del pacto con Dios, que es un principio de vida, que es la fe divina, la fe cuya naturaleza es justicia, ¿sí? Ok, entonces fíjate bien aquí, Adán y Eva, pues fueron infieles al pacto con Dios. Realmente esto fue el pecado, realmente esta fue la desobediencia, ¿verdad? Que cambiaron la naturaleza de aquello en lo cual estaban creyendo. Cambiaron la naturaleza de su fe, de ser divina a ser una fe mentirosa de muerte, ¿sí? Entonces, ellos cambiaron, ¿verdad? La naturaleza de su fe, fueron infieles con Dios y entonces, ¿verdad? Lo que hacen es obedecer a Satanás. Y entonces a esto se le llama adulterio, un adulterio espiritual, en principio, ¿sí? Entonces, Adán y Eva fueron vencidos, fueron engañados al cambiar la naturaleza del principio vital del pacto que tenían con Dios. Ese principio vital del pacto que tenían con Dios era la fe divina, la fe que es justicia, ¿sí? La cambiaron, ¿por qué? Por la mentira, por creer en la mentira, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Cambiar la fe en Dios, ¿verdad? Pues viene a ser infidelidad. Cambiar la fe en Dios viene a ser separación de Dios. Cambiar la fe en Dios viene a ser orfandad. Ya vimos, ¿verdad? Que la orfandad produce miedo y el miedo trae culpa, etcétera, ¿verdad? Viene a ser adulterio. Hubo traición. ¿Sí? Hubo deslealtad, hubo falsedad, hubo desobediencia y por lo tanto pecado, ¿sí? Entonces vemos cómo de este punto importante, ¿verdad? Pues se derivan varias cosas, ¿sí? En la eternidad tiempo. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos el significado, creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? De orfandad, 7923 del hebreo, Sikulim, que dice sin hijos por la aflicción continua de su orfandad. Nos manda 7921 del hebreo, que es Shakol, que es la raíz primaria, que dice propiamente arrojo, aborto espontáneo, sufrir aborto. Dice afligirse, dice desolar, destruir, estéril, malograr, matador, matar, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que en la orfandad hay un matador que es el que mata, ¿sí? Y que este matador en la eternidad tiempo, ¿verdad?, se interpuso mentira entre Adán y Eva con Dios. Fue lo que interpuso este matador para matar a Adán y Eva, interpuso la mentira entre Dios y Adán y Eva, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar la justicia de la fe que los mantenía unidos a Dios. Cuando Satanás interpone esa mentira entre Dios y Adán y Eva, lo que está cambiando es la justicia de la fe, ¿sí? La justicia de la fe los mantenía a Adán y a Eva unidos a Dios. Y cuando entonces es cambiada esta justicia de la fe,
ellos se separan de Dios, es decir, experimentan muerte espiritual. Ok, y entonces vemos que de esta manera Adán y Eva abandonaron, Adán y Eva se separaron de Dios. Y por supuesto, este matador fue Satanás, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos que la fe es un principio de vida que nos mantiene unidos a Dios. Y por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no le creemos a Dios, le estamos haciendo a Él mentiroso. Y no porque sea mentiroso. A ti cuando tú le comentas o le dices algo a alguien y dice, ay, no te creo, ¿te ofendes? Pues claro que te ofendes. Estás siendo mentiroso, ¿sí? Así, cuando Satanás habló de Dios desmintiéndolo delante de Eva, le estaba diciendo mentiroso, ¿sí? Entonces, cuando no le creemos a Dios, le hacemos mentiroso, ¿sí? Y entonces, quiere decir que la fe que mantiene unidos a Dios, ¿verdad? Pues cuando este principio de vida es abandonado, se apaga, se mezcla, es falso, pues nos está separando totalmente de Dios, y cuando se separa de Dios, estamos hablando de que lo que se está experimentando es la muerte espiritual. Es muerte espiritual. De hecho, si les había comentado, cuando hablamos o decimos muerte, muerte significa separación. En este caso, Adán y Eva, por cuanto ya no creyeron en Dios, sino le creyeron a Satanás, se separaron de Dios. Y esto lo que implica es que murieron espiritualmente, ¿sí? Ya no pudieron acercarse más a Dios, ¿sí? Entonces, por eso, cuando no se vive en la fe que es justicia, se está realmente en un pecado de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe es un principio de vida, ¿sí? Y lo vemos, si les había comentado, cuando alguien que no está en Cristo recibe a Cristo creyendo, teniendo la fe en Cristo, en su sacrificio, pues inmediatamente su espíritu, ¿verdad?, tiene vida. Es un principio de vida. Ok. Entonces, cualquier persona que vive sin creer en Cristo, pues tiene muerte espiritual. Entonces vemos que Adán y Eva se separaron por cambiar la fe en Dios, la fe en la verdad, por tener fe en la mentira, ¿verdad? Vemos que ellos experimentan muerte espiritual y entonces van a caminar con la vida física, pero van a caminar experimentando orfandad de ascendencia. ¿Por qué? Porque no vuelven a tener ya más comunión con Dios. Van a caminar experimentando una orfandad de ascendencia, y nuevamente esta orfandad tiene como raíz que cambiaron el principio de vida, que es pecado, ¿verdad? Ya vimos. Y por lo tanto, esta orfandad les va a producir miedo. Este miedo te va a llevar a negar tu responsabilidad, a huir, a esconderte, a mentir, a culpar, a acusar a otro, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, va a haber también mentira. La gente cuando tiene miedo puede mentir. Y obviamente la mentira va a traer culpa. Entonces ellos caminaron con un cargo de conciencia, ¿verdad?, que viene a ser culpa, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Y entonces, alguien que vive sin creer o que vive sin tener fe en Cristo tiene muerte espiritual, que es orfandad, camina con la vida física, pero en orfandad de ascendencia. Y esto es porque está separado de Dios, está arrojado, está abortado, está destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, la fe en Cristo es un principio vital que cuando se abandona o se cambia, produce un pecado. Este pecado es un pecado de muerte espiritual. Y eso es lo que ahora el enemigo ha emprendido, esa guerra silenciosa de que si ya estás en Cristo quiere regresarte, ¿verdad?, a la nueva era, a la yoga,
a otro tipo de religiones, ¿verdad? Porque de esta manera, ¿verdad? Tu fe, que es de naturaleza divina, la vas a cambiar, ¿verdad? Por una fe de religiones, por una fe de idolatría, por una fe mentirosa, y de esta manera, ¿verdad? Estás abandonando la fe de naturaleza divina para caer en un pecado de muerte. Nuevamente, eso es lo que pretende hacer el enemigo, llevarte nuevamente a muerte espiritual, a una condición de condenación de la cual te sacó Cristo cuando le recibiste creyendo. Ok, entonces vemos con todo esto que Adán y Eva fueron abortados, ¿sí? De su relación con Dios. Hubo un abortivo, hubo un matador. Satanás fue quien los mató. Entonces, la fe en Dios, la fe en la verdad, la fe en Cristo nos une a Dios. Y si cambiamos esa fe en Dios, somos abortados de su presencia. Entonces no puede ser que tú recibas a Cristo, y te digo porque esto se ha escuchado mucho, no puede ser que tú recibas a Cristo pero te vayas a la santería, te vayas a la brujería, a la hechicería, a las mancias, ¿sí? A la idolatría. Cuidado, porque entonces está siendo abortado, está siendo separado, está siendo destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Cuidado. Fíjate bien, haciendo una homología, cuando una mujer aborta, vemos que hay varios métodos abortivos y todos los métodos abortivos son letales porque hacen al producto incompatible con la vida. Es decir, ese producto que está en el vientre de la madre no llega a término. Está muerto, sale muerto, ¿sí? Entonces no llegó a término, no llegó a su completa formación, los 9 meses, ¿verdad? Entonces es un producto que no llegó a término y que ese abortivo lo hizo incompatible con la vida, le causó la muerte, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una homología con el creyente que cambia su fe, la fe que nos une a Dios, por una fe mentirosa, por una fe falsa, pues entonces que esta fe, lo que tú estás creyendo en un ídolo, en una mentira, esa fe, ¿verdad? Lo que está haciendo es que va a ser un abortivo, te va a separar de Dios, ¿sí? Te va a arrojar de la presencia de Dios, ¿sí? Por eso ahí dice a ver, déjame ver si, porque no lo puse, aquí en Hechos, no, vamos a ver, 1 Corintios 15 del 8 al 10, a ver, déjame ver. Dice, y al último de todos, como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces dice que aquí dice desde el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí se le apareció a Pablo la verdad. Se le apareció Cristo. ¿Y Pablo a quién estaba unido? Pues a la tiniebla, en el sentido de que era perseguidor de la iglesia, en el sentido, ¿verdad?, de que consentía que mataran a los cristianos. Entonces él consentía, estaba alineado totalmente, unido, ¿verdad?, a lo que era el reino de tinieblas. Pero cuando Jesús le aparece como un abortivo,
fue realmente, ¿verdad?, separado del reino de tinieblas para que fuera exclusivamente del uso de Cristo Jesús. Entonces, así exactamente fue como pasó en el caso de Adán y Eva, que la fe en Dios, en la verdad, los mantenía totalmente unidos a través de ese pacto que Dios hizo con Adán. Pero cuando el enemigo pone ese abortivo, la mentira, esta mentira cuando ellos la creen, ¿verdad?, los apartó de Dios. Fue como un abortivo, ¿verdad?, que los separó de Dios y experimentaron esa muerte espiritual. ¿Por qué? Pues porque un abortivo, ¿verdad?, impide que el producto sea compatible con la vida, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, al ser separados de la vida, Adán y Eva murieron. Porque todo producto, ¿verdad?, ante un abortivo es incompatible con la vida, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, Satanás utilizó este método abortivo, ¿verdad?, que fue letal para Adán y Eva, haciéndolos incompatible con la vida. ¿Cuál vida? Pues la vida en el espíritu, porque Dios les dio de su semejanza poniendo espíritu, ¿verdad?, para que tuvieran comunión, relación con Dios, ¿verdad?, a través del espíritu. Entonces los separó de la vida del espíritu, los hizo incompatibles con la vida del espíritu para tener comunión con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el método abortivo fue cambiar la naturaleza de la fe a través de utilizar la mentira, el engaño, la maldad, la injusticia, el mal moral. Todo este abortivo lo creyeron y eso en automático, ¿verdad?, los separó. Actuó como un abortivo separándolos de Dios y experimentaron, ¿verdad?, esa muerte espiritual. Fueron arrojados, fueron separados, fueron abortados de la presencia de Dios, fueron desechados porque creyeron precisamente la mentira, ¿sí? Y entonces quiere decir que como creación perfecta de Dios no llegaron a término, ¿sí? Entonces vemos que de la misma manera que el producto en el vientre de la madre ante un abortivo no llega a término, esto es, ¿verdad?, se interrumpe su formación, pues este producto muere. Así también Adán y Eva no llegaron a término en su formación, pues fueron abortados y sufrieron muerte espiritual y caminaron solo con la vida física, experimentando orfandad de ascendencia, que dijimos, ¿verdad?, porque ya no vuelve a tener relación, comunión con Dios como Padre. Entonces experimentan orfandad de ascendencia, ¿sí? Ahora, aquí la cuestión es, ¿qué implicaría que ellos llegaran a término? ¿Qué es lo que quería realmente Dios? ¿Sí? Bueno, punto número 1, para que ellos llegaran a término, pues no deberían de haber caído. Pero, ¿cómo sería esto? Pues mira, sería que cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice, ¿verdad?, que señoree sobre todo lo creado. Entonces sería que además de señorear en todo su creación de Dios, tenían ellos que comer del árbol de la vida, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para que ellos ya comiendo del árbol de la vida señorearan eternamente y para siempre con su descendencia sobre Satanás. Pero finalmente esto no fue posible por la caída de Adán y Eva. No fue posible, ¿sí? Pero esto fue posible, ¿verdad?, realmente en Cristo Jesús. Él señoreó sobre Satanás y Él venció y Él trajo la victoria a todos los que le creemos y le recibimos, ¿sí? Entonces, en Cristo esto sí fue posible. No fue posible en Adán y Eva, pero en Cristo Jesús sí fue posible. Entonces, fíjate bien, Satanás utilizó la fe para hacer caer al hombre creado por Dios. Por eso la palabra nos dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír, pero el que tú oigas es por la palabra de Dios.
Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, algo pasa en nuestro oído. Nuestro oído es destapado. Y entonces atendemos, entendemos, y eso que estamos oyendo de la palabra, ¿verdad? Va a bajar a nuestro corazón. Y esto, ¿verdad? Nos va a hacer crecer. Ahora, aquí la cuestión, ¿verdad? Si nosotros queremos creer en Cristo, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque aquí Adán y Eva dice que tenemos que oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Adán y Eva, o Eva, oyó, escuchó las palabras, los dichos de la boca, los argumentos de Satanás, y le creyó. Y por lo tanto le obedeció, ¿sí? Pero estaba creyendo la mentira, ¿sí? Entonces, sí es muy importante la naturaleza de lo que creemos, porque esa es la naturaleza de tu fe y esa viene a ser la condición de tu espíritu. Además, esa va a ser tu identidad, ¿sí? Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en este caso, Eva oyó, creyó la mentira. Y eso, ¿verdad? El engaño de Satanás, y eso les separó de Dios y murieron, ¿sí? Al creer la mentira. Ahora, entonces es muy importante, hermano, qué escuchamos, qué creemos, ¿sí? Ahora, fíjate bien, esto es importante. Por tanto, la fe en Cristo, ¿qué es lo que utilizó el enemigo para hacer caer a Adán y a Eva? Puso, ¿verdad?, mentira para que la creyeran y cambiaran, ¿verdad?, el principio vital del pacto que hicieron con Dios. Esto es la naturaleza de la fe. Entonces, Satanás emprendió esa guerra silenciosa desde la eternidad tiempo, ¿verdad?, en contra de la fe en Dios. Bueno, pues ahora la fe en Cristo es este principio vital que Dios va a utilizar como el derecho legal para regresar al hombre a Dios. Por eso dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, la fe que el enemigo utilizó para pervertirla, la fe que el enemigo, ¿verdad?, en donde hizo guerra silenciosa para hacer caer a Adán y a Eva, el Señor utiliza ese mismo derecho legal, pero ahora es la fe divina, la fe que es justicia, la fe en la verdad que es Cristo, ¿verdad?, para que ahora a través de esa fe en Cristo nos regrese a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, sí es muy importante esto, mis hermanos. Nos está diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Dios, la naturaleza de lo que tú estás creyendo te va a dar una identidad. Y nosotros lo vemos claro en el caso, pues, de Abraham, de Cristo, de los apóstoles, de Esteban. Yo creo que el ejemplo más claro es Cristo, ¿sí? Toda la fe, toda la obediencia, toda su identidad estuvo en Dios su Padre. Pero, por ejemplo, vemos el caso de Abraham, que él fue un idólatra, pero cuando él le cree a Dios, tiene identidad con Dios y esto le es tomado por justicia, ¿sí? Entonces, la fe divina, la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en la verdad nos da identidad, ¿sí? Y la fe en Cristo, en Dios, en la verdad, ¿verdad?, nos santifica. Porque Dios, hermano, nos ve justos, nos ve santos, nos ve limpios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Bueno, ya te mencioné el caso de Cristo, de Abraham, de Moisés, de Elías, de David mismo, ¿verdad?, que tuvieron identidad con Dios. El corazón de David pues era como el del Señor, ¿verdad? El de Abraham, ¿verdad? El de Cristo, ¿sí? Mientras que la naturaleza de la fe, que es injusticia, que es corruptible,
lleva a tener identidad con la idolatría, con la mentira, con la brujería, con la hechicería, con el satanismo, con el ocultismo, con el espiritismo, con la inmundicia, con la mentira, con el engaño, ¿sí? ¿Y quién es padre de todo esto? Satanás, el diablo. Y entonces todos los que tienen la naturaleza de su fe, que es mentira, que es injusticia, que es corruptible, esa es la condición de su espíritu. Esa es su identidad, ¿sí? Entonces, aquí tú tienes que decidir, ¿verdad?, dónde quieres que esté realmente tu identidad. En las cuestiones del mundo que está gobernado realmente por Satanás, ¿sí? O en las cuestiones de Dios. Entonces, la orfandad, si en tu vida hay orfandad, la orfandad, ¿sabes cómo se te va a quitar, hermano, hermana? Cuando tú recibes a Cristo creyendo. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que si padre y madre te dejaren con todo, Dios te recoge, como lo hizo, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Y Dios, como padre de ese pueblo, peleó por ellos, ¿sí? Y entonces, hermano, cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en Dios, ¿verdad? Esa va a ser nuestra identidad. Tu orfandad, hermano, se tiene que quitar, ¿sí? Porque Dios no puede ser que tú vengas a Cristo y tengas orfandad. Dios no tiene hijos huérfanos. Entonces aquí la cuestión, ¿sabes qué es? Que no le has creído y sin fe es imposible agradar. La cuestión aquí es que no buscas del Señor, que no tienes una relación, una comunión con Dios para tener experiencia y para dar testimonio de que realmente Dios es tu Padre, que ahí está tu refugio, tu seguridad, hermano, tu asilo, ¿verdad? Tu sustento. Entonces, es en ese sentido, la iglesia, hermano, no puede caminar en orfandad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho legal. Es un derecho legal que el enemigo va a utilizar para golpetear tu vida. Porque nuevamente en la orfandad hay miedo, detrás de la orfandad hay pecado, la orfandad trae a tu vida miedo, por lo tanto mentira, por lo tanto culpa y toda una serie de cosas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, espero que el Señor les muestre, les revele, les hable y que todo esto, mis hermanos, podamos realmente vivirlos y esto cambie nuestra vida, nuestro corazón, porque el Señor está pronto de regreso. Bendiciones.